Benvinguts, sigueu benvinguts en esta conferencia. Sed bienvenidos a esta conferencia. Ya sabéis que siempre lo hacemos en español para abarcar a cuantas más personas mejor en este mundo. Hoy tenemos una conferencia realmente especial. Nos visitan desde Estados Unidos un matrimonio. Gary K. es el autor de un libro que yo tuve el placer de haber leído hace muchísimos años y que realmente me impactó porque confirmaba lo que tantas veces un servidor ya había presentado en parte y él decía lo mismo y más. Yo leí el libro a partir de los años 1990 y pico y la verdad es que cuando veis el contenido de ese libro y veis lo que ha ido aconteciendo desde entonces, es realmente sorprendente. Yo no me voy a abarcar mucho más, sencillamente voy a presentarlo a él como una persona muy importante. Para mi vida ha sido muy importante, él no lo sabe, pero ha sido muy importante porque ha corroborado lo que os decía. Y ayer tuve el placer de estar hablando con él, un par de horas aquí aproximadamente. Creo que valió la pena. Es una conversación entre nosotros a nivel más casero, pero valió mucho la pena. Y creo que lo que hoy os va a contar va a ser realmente impresionante. Estad muy atentos. La conferencia va a ser traducida, él habla en inglés, pero tenemos a nuestro compañero que va a traducir al español las conferencias, porque después esto también se va a grabar y subir al canal que tenemos en inglés. Dicho esto, vamos a darle pie para que pueda venir a empezar a hablar la conferencia. Muchas gracias, Pastor Victor. I appreciate all the Aprecio effort mucho that you and todo el your esfuerzo people que have vosotros put y into vuestra this gente ha effort puesto of making today possible. en este trabajo de hacer esto Thank you posible. very Gracias, much. muchas gracias. And to all of you here, Y a I todos say los que estáis buenos aquí, os tardes, digo buenas tardes. and you won't hear too much more Spanish from me, Y no escucharéis mucho castellano de mí, but I do know one pero sí phrase that sé I una learned frase que a few aprendí years ago. unos años atrás. My wife and I have been in Mi Costa esposa y Rica yo a hemos number estado of en times, Costa Rica varias veces and it's very hot there. y hace mucho calor allí. And so one of the first Así que una de phrases las I primeras learned is frases the que aprendí following. es la siguiente. Quisiera un té frío sin azúcar y con mucho hielo, por favor. So that much I know. Así que eso es lo que sé. Hasta ahí. It is a great privilege Es un gran to privilegio finally be back in your beautiful finalmente estar country aquí en again vuestro hermoso país otra vez, after many years. después de muchos años. I was in He Madrid estado en Madrid, back in the allá en los 1980s 90, at the U.S. Embassy, en los 1980s en la Embajada de Estados Unidos, doing some work organizing haciendo meetings. ahí, organizando And reuniones. then again, more recently, Y más just a few years recientemente, ago, algunos años I atrás, was in Malaga, estaba en but Málaga, just for a very short pero period of solo por time. un periodo corto de tiempo. So this is my third time Así to que esto es mi Spain, tercera vez en España. but this time Pero I esta vez was able to bring my wife He podido Audrey venir with me. con mi esposa Audrey conmigo. And we have been, in a few days, actually, later this month, we will have been married for 44 years. Y en unos pocos días habremos estado casados durante 44 años. And we've been partners in our work Hemos together sido compañeros en for nuestro over trabajo 30 juntos years now. durante más de 30 años ahora. We have 4 married children, Tenemos 4 hijos casados, 9 9 grandchildren, nietos and a 93-year-old father, y un padre de 93 años, a World War II survivor, un sobreviviente de la Segunda Guerra who Mundial, we are taking care of. a quien estamos cuidando. And so between Y that bueno, entre eso and y our regular nuestra day-to-day full-time work día a in día our organization, De trabajo completo en we el have very full lives. regular tenemos vidas muy And completas, it's muy not always llenas. that Audrey gets to Y come with no es me, siempre que Audrey puede venir conmigo, but this time pero we thank esta the vez Lord that it was possible. agradecemos al Señor que haya sido posible. Before getting Antes de started, empezar, I'd like to me encourage you gustaría to write down alentaros our a website information that a- you see up there. anotar la información de nuestra página web que veis aquí. Our organization is Nuestra called Hope for organización the se World, llama Esperanza para el Mundo and I've had the opportunity of y he tenido writing la 2 oportunidad de books. escribir 2 libros. My first book, Mi En primer Route to Global libro, Occupation, En has been Roots to Global translated into Occupation, que Spanish. es, digamos, organizando And para so una you ocupación can obtain mundial. that by going to our website Podéis obtener estos libros ahí en nuestra página web and going to the store there and looking for the Spanish
version. Y ahí está la tienda en la versión española, My en second rumbo a la book ocupación mundial. And also our Mi news segundo journal libro that we publish y también regularly, our nuestra research journal, revista de investigación que publicamos, unfortunately is not available desgraciadamente in Spanish. no está disponible en español, But those of you who pero aquellos can read que English, podéis leer en inglés, can get that there. podéis encontrar eso allí And maybe you have y friends who quizá can, tengáis amigos translate que that over puedan into traducir Spanish. eso al castellano. But we cover behind the scenes global developments Pero lo que cubrimos es del desarrollo that you will detrás de las not escenas hear about through the de los mass desarrollos media, globales que no escucharéis de los medios de comunicación masivos, especially as it pertains especialmente to globalization cuando se refiere a lo que es globalización and global developments y el in the desarrollo area global en of el área de politics, política, economics, económica and also religion, y también religión, and how those three y areas cómo esos tres interface. áreas están entrelazados. Just a little bit about my Solo un poco sobre background. mi trasfondo. I am the son of Yo soy el European hijo immigrants. de inmigrantes europeos. I was born in the US Nací after my en parents los Estados Unidos immigrated después there de in the que mis 1950s. padres hubieran inmigrado allí en los 50. My father grew up in Mi padre Croatia, creció en Croacia and at the age of y 12, a los 12 años the partisans were closing los in. partisanos estaban cerrando They ended por up allí becoming the communists. y estaban viniendo los And comunistas. so my father and his family had Así que mi about padre y one su day familia notice solo tuvieron un día de aviso that they could stay de and que become podían part of that, quedarse y formar parte de eso, or they needed to o run necesitaban for their lives. correr por sus vidas, They huir. chose the latter. Escogieron lo segundo. So they formed a wagon train Así with que- some neighbors and relatives Llenaron un vagón de tren con sus amigos y familiares, and packed a couple of suitcases with some clothes cogieron maletas con ropa and threw a few pots and pans y in the algunas back of the ollas, wagon, sartenes atrás del carro and they fled. y huyeron. They lost their farm, their house, everything Perdieron they su had, granja, su casa, todo lo que tenían, but they survived. pero sobrevivieron. Eventually, Eventualmente they ended up in the mountains of Austria, acabaron en las montañas de Austria, thinking that it would pensando be que safe there. sería más seguro It allí. was in a remote Era area. en una zona muy remota. But my father Pero mi padre was placed in a boarding school Estaba en una escuela interna for young boys para niños jóvenes, about 45, 50 kilometers from his a unos house. 40 o 45 kilómetros de su casa. And after a few weeks, he Y realized después de unas semanas se dio he cuenta wasn't de que learning a no whole estaba lot of aprendiendo math mucho ni de or, matemáticas anything else o for that nada matter, así, but he was doing a lot of pero estaba marching haciendo mucho de marchas and other kinds of, it seemed like military drills. y otro tipo digamos, de ejercicios militares. Then one day he was walking down the Y un hallway día of estaba the caminando por school, el pasillo de la escuela and the door to the headmaster's office was open a little y bit. la puerta a la habitación del director, a la sala del director, estaba abierta un poquito. So he listened in Así que escuchó and he heard the headmaster speaking to the escuchó al man who director was hablando second in command. que era con quien estaba el segundo al comando. And from that Y desde esa conversation, conversación, he discovered él descubrió that these young boys, que estos ages niños 12 to jóvenes, 16, entre 12 y 16 años, were being prepared estaban siendo preparados by the Nazis por los nazis to be sent to the para ser Eastern Front to enviados fight the al Russians. frente este para luchar contra los rusos. So my father thought Así que to mi padre himself, pensó, I didn't come this yo no he far venido hasta aquí and flee from the y huir de los communists comunistas to now have to para go ahora fight tener for que the luchar Nazis. para los nazis. So that night, Así que esa noche, he and his friend él y su amigo jumped out of a two-story saltaron building por, digamos, de la segunda planta de un edificio and they ran for their lives. y huyeron. He was smart enough to know that he Era lo couldn't go suficientemente straight to his inteligente house para saber que no podía ir directamente a su casa, because they would be waiting porque for le him. estarían esperando. So he stayed in a barn Así que se quedó en una granja and slept o en un in the granero straw and the hay y durmió en for el a heno number of allí, en la weeks. paja, por This unas was- semanas. this was a Esto 13-year-old boy. era un niño de 13 años haciendo esto. So first he fled from Así the que primero huyó de los communists comunistas a los 12 at age 12, and then from the Nazis y después at de los age nazis a 13. los 13. I'm sure there were other people also like Seguramente había más personas allí, He's the estoy only seguro. one I know who- Es la única persona que yo fled conozco from que both. huyó de ambos. After the war, Después de la guerra, his cousins and sus he, primos a few years later, y él, unos años después, went into Germany to get work. fueron a Alemania para buscar trabajo. Their goal was to save Su up objetivo enough era money ahorrar suficiente so dinero that they para could then que immigrate to the pudieran United después States, emigrar a los Estados Unidos, where they had donde an uncle tenían un tío who was willing to que estaba sponsor them into dispuesto the a country.
a promocionarlos para que pudieran entrar dentro del país. So that's what he did. He moved into a Así que es southern lo que area of hizo. Germany, Fue a una zona sureña de Alemania, not far from the Swiss no border. lejos de la frontera suiza. And there he met Y ahí conoció my mother. mi madre. My mother grew up in a small farm village of Mi 300 madre people, creció en una aldea pequeña de 300 habitantes, granjera. but they had one Pero tenían outspoken Nazi in the village, uno de la aldea que era un nazi conocido, and he was the school y él era teacher. el profesor, el maestro de la escuela. And he kept an eye on the Y él community. tenía un ojo puesto sobre la comunidad. But my mother's Pero father, el my padre de mi grandfather, madre, mi abuelo, was very outspoken against Hitler. hablaba mucho contra Hitler. So much so that neighbors, Tanto que los vecinos Said, decían, Heinrich, if you don't shut up, si you're tú no going te to get us all callas, killed. vas a matarnos a todos. But he kept speaking Pero out, él no paraba de hablar, especially when he had a little especialmente bit of cuando wine to tenía drink. un poco de vino para beber. Then he would really Entonces tell you what he realmente thought. diría lo que pensaba. So one day, Así que un día, 2 of Hitler's secret police dos de los policías secretos de Hitler showed up in town looking se for my grandpa. aparecieron en el pueblo buscando a mi abuelo. But he was out in Pero the él fields estaba fuera en el working campo somewhere. trabajando en algún sitio. So they went to the Así que mayor's fueron office, al alcalde, a la oficina del alcalde. and the mayor was a friend Y of el alcalde, the que era family, un amigo de la fortunately. familia, afortunadamente. So he told a Así que le white dijo lie. una He said, "Last time I mentira saw him, he piadosa. went that La última way, vez to que that le vi other town", fue al otro pueblo, por allá, which wasn't true. que no era verdad. But as soon as they left and got Pero out of sight, cuando se fueron, en ese then momento, he tracked down my él grandpa, buscó a mi abuelo and he said, y le "You've gotta dijo, get out tienes of here, que they're looking largarte for de you." aquí, te están buscando. And so he had to go into the forest Así que fue al bosque and go into hiding for an extended y ahí period tuvo of que time. estar escondido durante un buen periodo de tiempo. And back in those days, they had wild Y en aquellos pigs días and wolves in tenían those cerdos forests. salvajes y lobos en aquellos So it wasn't bosques. safe, Así que no era un lugar seguro. but God protected him. Pero Dios le protegió. Eventually, my parents Eventualmente met, mis padres se conocieron, they got married, se and came to casaron the y US. vinieron a los Estados where I was Unidos, born. donde yo nací. Growing up, I heard about Creciendo, these stories escuché de estas historias, of what they went de through lo que during the ellos war. pasaron durante la guerra, Especially at especialmente family gatherings where all en the reuniones cousins were familiares there as donde venían well. los primos también. And so at Así an early que age, de una edad temprana I became yo ya me fascinated volví with, fascinado with history. con historia. and by the age of Y 10 a la or edad de 11, 10 o 11, I remember watching recuerdo de the estar evening news viendo with my father, las noticias de la tarde con mi padre, which que wasn't normal no for era a lo 10 or normal 11-year-old. para un niño de 10 u 11 años. But for me, Pero para mí, I was yo interested estaba in interesado international en affairs. los asuntos internacionales. Around the same time, Más o menos por ese tiempo, right before I turned 11 justo antes de years que old, me volviera 11 años, tuviera 11 años, I accepted Jesus Christ acepté a as my Jesucristo Lord and como Savior. mi Señor y Salvador. And that, of course, had a Y huge eso, claro, impact on my tuvo un life. gran impacto en mi vida. And that following school Y year, ese siguiente año escolar, in school, we learned some en la about escuela aprendimos history and algo World War sobre la II. historia y la Segunda Guerra Mundial. And between what I Y entre learned lo que yo there había aprendido allí and what I y lo already que yo ya knew sabía from my de mis parents, padres, I remember yo sitting in my recuerdo classroom, sentarme en mi clase and I made a commitment e to hice God, un pacto a Dios and I prayed silently, y oré en silencio. Lord, if anything Señor, were to si ever happen, algo pasara again, like what happened during World de nuevo War II, como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, I promise to you I will take a stand, te prometo que yo me mantendré firme, no matter the cost. no importa el coste. And I meant that. Y eso realmente lo sentí, But lo as dije en an serio. 11-year-old, Pero como un niño de 11 you never años, really think no, that God is going to realmente take no you up piensas on que realmente something like that. Dios te va a llevar a algo así, But he did. pero lo hizo. So now I'm going Así to que fast ahora voy forward a over many years. adelantarme bastante unos cuantos años. By God's providence, Por la providencia de Dios, I ended up getting yo an incredible job acabé teniendo un trabajo increíble, working for our trabajando state para nuestro government of Indiana, gobierno del estado de Indiana, which is just southeast que of es justo Chicago. al sureste de Chicago. And my title was Y mi título Europe era and Middle East Trade Specialist. El especialista de negocios de Europa y Medio Oriente. And it was my job Y era mi to trabajo help
companies in our state ayudar a las empresas en nuestro estado to export their a exportar products sus productos in order to create more para poder jobs. crear más puestos de trabajo in our state of en nuestro Indiana. estado de Indiana. It was actually a political Realmente era position. una posición política. And so almost immediately Así I que began casi traveling inmediatamente around the comencé a world. viajar alrededor de todo el mundo. I was on the payroll Estaba of en- our state government. Se me They're the pagaba ones who- por parte del gobierno del estado. me for my Eran los job. que me pagaban por mi trabajo. But when I traveled Pero cuando overseas, viajaba fuera en el extranjero, my meetings were organized mis reuniones eran organizadas through our U.S. a través de embassies and las consulates, embajadas de los Estados Unidos y los consulados, which of course is que por overseen supuesto by our federal government and specifically son the supervisados State por nuestro Department, as it's gobierno federal. Usually I would spend Usualmente pasaría 2 to 4 2 days a in 4 each días city, en cada ciudad, meeting with business encontrándome leaders con líderes de empresa and working closely y trabajando with en people at the cercanía embassies. con personas en las embajadas. And I remember already during the first year Recuerdo of que my durante el job, primer año ya en mi trabajo I learned a lot about aprendí mucho things going on sobre lo que estaba sucediendo within our government dentro de nuestro gobierno that disturbed me. que me preocupaban. Remember, this was back in the Recordad, 1980s, esto es en los 1890s, and I discovered o sea, that 1980s, disculpad. the majority of people working Entendí que la mayoría de las personas within trabajando our dentro embassies de and nuestras consulates embajadas y consulados were globalists. eran globalistas. I personally Yo believe personalmente creo that if there was a crisis, que si hubiera una crisis, they might have been more loyal to the United Nations probablemente serían más leales a las Naciones Unidas than to defending our U.S. que no a defender la sovereignty and our soberanía Constitution. de los Estados Unidos y nuestra Constitución. But what bothered me Pero even lo que more me molestaba incluso más was the fact that era el hecho de most of que these la people mayoría de estas personas were not very fond no estaban of Bible-believing muy de acuerdo o Christians or no, Jews. no estaban muy cómodos con los creyentes de la Biblia o con los judíos. The Old and New los Testament judíos of the Bible. cristianos. In other words, anything having to do with the Bible Cualquier cosa que tuviera que ver con la Biblia and a Judeo-Christian worldview, y digamos, la visión judeocristiana they were not in line with that. no estaban alineados con eso. And I learned that Y quite yo aprendí quickly. eso bastante rápido. During my 4 Durante years in mis that 4 position, años en esa posición, I met fewer than me 10 encontré Christians, algunos de los 10 cristianos, even though I traveled to, I believe it's 23 different aunque countries viajé a 23 países diferentes for our state government. para nuestro gobierno del Estado. Many of these people were agnostics La mayoría de estas personas eran agnósticos or atheists, o ateos, or maybe they had some Christian roots, but they had moved o quizá far tenían away from raíces that, cristianas, pero ya se habían movido lejos de eso. and they came from even Y venían de other- incluso other religions, otras religiones, some Hindu, algunos Buddhist, hindúes, budistas, and it was a mishmash y era of como all una the world's mezcla de religions, todas las religiones del mundo, but only a handful of pero Christians. solo un puñado de cristianos. So you can imagine if you put yourself in my shoes Así que imaginaos, si os ponéis en mis zapatos, with my background con mi trasfondo and what my parents went through y during lo que World mis War padres vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, II, I was sensitized to these kinds of things. I could yo estaba see that this was not sensibilizado a good. este tipo de cosas. Podía ver que esto no era bueno. And I thought if this trend Así que pensé, bueno, continues, si digamos, esta tendencia continúa, one day some very bad things would be un día happening. unas cosas muy malas estarían sucediendo United States dentro de and los even Estados the Unidos e world as a incluso whole. el mundo entero. I rarely shared where I was Raramente coming from, compartía de dónde yo venía, because if I would have told porque them si I les am a hubiera Christian, contado que soy un cristiano, then they become quiet. entonces se silenciarían, se quedarían And so, callados. I believe at this Así stage que of yo my creo en life, este punto de mi vida my purpose que mi was propósito to gather era information. reunir información. And it's amazing what Y es people will impresionante tell you lo que la gente te contaría if you ask certain questions si les haces determinadas preguntas and just listen. y solo escuchas. Well, to make a long story shorter, Para cortar la historia, eventually eventualmente I was actually invited yo fui invitado to join two para organizations unirme a dos organizaciones that were part of this que eran agenda parte de esta agenda
to ultimately bring para about a world al final traer un gobierno mundial. one government over the entire world. Un gobierno mundial para gobernar a todo el mundo. One of these Una de estas organizations was organizaciones within our estaba government. dentro de nuestro gobierno It was in the area of y emergency está en management. el área de, digamos, de manejo de emergencias. I was brought in as a volunteer. Se They me trajo recruited como me. un voluntario que me reclutaron And at first I thought y it al was a principio good pensé que era una organization, buena organización, but then pero soon I luego learned enseguida otherwise. me di cuenta de que era otra cosa. At our meetings, En nuestras we were reuniones regularly estábamos briefed regularmente informados by people who por were personas que well-known estaban globalists. que eran bien conocidos como globalistas. I was in this organization Estaba en for esta 7 organización years. durante 7 años The last 3 y los years, últimos I had 3 años secret tuve, clearance. digamos, información totalmente despejada. And so I don't talk much about this publicly, Así que no hablo mucho sobre esto públicamente, but only to say those 7 years of experience that I had así que solo puedo decir que esos 7 años de experiencia que tuve helped me to me ayudó connect the para dots, conectar las piezas, porque esos to últimos know 3 años él tenía acceso a información who the secreta top que no puede globalists revelar, were and what they were doing and how they para encajar operated. quiénes son los globalistas y para qué están trabajando y cómo lo operan. And I was very thankful for that Y experience. estuve muy agradecido por esa experiencia. I believe God put Creo me que Dios there me puso for a allí reason, por for una a razón, time. para un tiempo. The second La organization segunda organización that I was invited en la to join, que se me invitó a unirme, this was not part esto of no our era parte de government, nuestro gobierno. although there are some sino former que government people, Hay personas que han pertenecido al gobierno que pertenecen a esta organización. and the name of this Y el nombre de esta organización was the es World Constitution and Parliament Association. la Asociación para el Parlamento y Constitución Mundial. And you can see one of the letters that I Y received. podéis from them. ver una de las cartas que recibí de ellos. I received many letters. This one was from May of 1990. Esta es de mayo de 1990, de las muchas cartas que recibí de ellos. And you will notice from the Y title, notaréis it's que quite del título, que blatant. es bastante claro, It says World Constitution la and Asociación Parliament para Association. Parlamento y Constitución Mundial. This group was Este grupo involved estaba involucrado in drafting a world en hacer constitution, un boceto, digamos, de una constitución mundial. and they were also organizing Y también están organizando experimental meetings of reuniones a world experimentales de un parlamento global parliament to be able to work through para how it would poder eventually- trabajar cómo eventualmente podrían trabajar. I don't know if you can see No it sé from si your podéis seats, verlo desde vuestros asientos, but the second name down from the pero el top segundo nombre desde arriba, on the left-hand side, en el lado izquierdo, actually the third name, bueno, realmente el tercer nombre, he is listed as a vice está president listado of this como un organization, vicepresidente de esta organización was Ramsey Clark. y era Ramsey Clark. He was a former U.S. Attorney General Él era un alto cargo del gobierno under estadounidense President Jimmy Carter. bajo el presidente del Jimmy Carter. He was over our FBI. Él estaba al cargo de nuestro FBI. And this man was a vice president Y este hombre era of this vicepresidente organization, de esta organización, working to bring about a world trabajando government. para traer un gobierno mundial. Also, Gerhard Havel of Germany, También Gerhard Havel de Alemania he was the president of the World Federalist Association. era el presidente de los federalistas mundiales, la Asociación de Federalistas And Mundiales. this was a significant group. Y esto era un grupo significativo. They wielded quite a bit Ellos of power and Forjaron influence, bastante poder e influencia, even with the United incluso Nations. dentro de las Naciones Unidas. And on some of the other Y letters algunos that de I las otras received, cartas que recibí they had other names tenían listed. otros nombres listados, also as vice también como presidents. vicepresidentes. One of them was Uno de Dr. ellos era Inamullah Khan El doctor Inamul Khan, of Pakistan. de Pakistán. He was the president Él of era the el- World Muslim Congress. Era el presidente del Congreso Mundial de Musulmanes. Also, Hans Peter Durr, También Hans-Peter Durr he was on the executive committee of Greenpeace, estaba en el comité ejecutivo de Greenpeace, which was heavily involved in que this. estaba muy fuertemente involucrado en esto. And as far as religions go, Y bueno, también hasta donde van las religiones, Cynthia Waddell, Cynthia who Waddell, was the former que era president of la the antigua World presidente Council of del Churches, Consejo Mundial de Iglesias, was involved in this organization. también está involucrada en esta organización. Her name was Su on some nombre of the estaba en letters. algunas de las cartas. And there were also leaders Y habían también líderes, representing Hinduism, representantes del hinduismo, Buddhism, budismo, Catholicism, catolicismo,
Protestantism. protestantismo también, They covered all the bases. cubrían todas las bases. Because one of the goals Porque uno de behind los this one world objetivos detrás de movement este gobierno, bueno, este movimiento, de un is to movimiento try to global, unify es all intentar the world's unificar a religions. todas las religiones del mundo. If there is going to be Si a va a haber world un government, gobierno mundial, somehow the religions de alguna of the manera world las have to be religiones del brought mundo together. tienen que ser traídas y for it unidas to work. también para que funcione. And they have put a lot of Y han effort, puesto mucho esfuerzo, the globalists los have, globalistas lo han hecho into para that effort. que eso pueda suceder. Also, just one También more solo name worth un nombre pointing más out que merece la pena señalar is Eagle Arvik. es Igo Arvik. Yes, he's right. If you look right there, and he was an honorary sponsor. Él era un sponsor honorario And if the name sounds familiar, y si os suena familiar el nombre, he was the chairman of the Nobel Prize Committee. era el directivo de los premios Nobel, del There comité were de los many premios Nobel. Nobel Prize recipients who were part of this organization. There were many Nobel Prize Vale. recipients who were part of this organization. Habían muchas personas que habían recibido premios Nobel que estaban dentro de esta organización, de esta asociación. And I don't mean to say that all Y yo no Nobel quiero decir Prize que winners, todos los que han are ganado un part of premio this. Nobel pertenecen a esto, esto no es el caso, but there were many pero sí que Nobel habían Prize muchos winners in the organization. ganadores de premio Nobel que estaban en esto. And so by winning the Así prize, que it gives them a platform. por ganar el premio les da como una And then plataforma in very subtle and y sometimes después, not so subtle ways, en algunas maneras sutiles o some no of tan these sutiles, people algunas de are esas able to personas promote this agenda pueden of world promover esta agenda del gobierno mundial. This organization, Esta organización, at the time al I momento was en el que in it yo estaba en for 4 ella years, durante 4 años, I discovered that descubrí there que were leaders habían from, líderes, I believe, over 200 creo que de unos different 200 organizations organizaciones who diferentes belonged to que this pertenecían one a esta organization. una única organización. So it was like Así que era spokes going como- out from the middle of a wheel. Sí, como radios saliendo del centro de la rueda. And these organizations Y estas represented organizaciones millions of representaban a people around millones the de world. personas alrededor del mundo. But most of those people Pero la mayor parte de esas personas idea no tenían ni that their idea leaders que were sus involved in this dirigentes estaban organization, involucrados en esta organización, promoting these kinds of promoviendo este tipo de activities. actividades. The main purpose El of propósito central this group, de as este I grupo see it, era que, como yo lo veo, was to create what era would crear appear lo like a que grassroots parecería movement, como las raíces de la hierba, un tipo de movimiento que se extiende, so that one day when para this que goes un día, public, cuando esto se vuelva público, it would appear to be non-threatening. parecería como que Something coming from the no es amenazador, grassroots up. que puede venir de las raíces de la hierba hacia arriba. But there are also organizations Pero working también from the hay top organizaciones que trabajan desde arriba hacia abajo, en vez down. de abajo hacia There are arriba. literally dozens of globalist organizations Literalmente hay collaborating docenas de organizaciones globalistas que están colaborando juntos. together. Some of them working from the bottom Algunas up, de ellas trabajan others desde from the abajo top down. y otras desde arriba. This next document, Este próximo documento, is it coming up? Yeah. This was from April of 1991. esto era de abril de 1991. This is something that they sent out to Es all algo the que members at the enviaron time. a todos los miembros de aquel momento. And on the top right, Y it en says arriba a la world derecha government dice, is required. se requiere un gobierno mundial. And then world government Y- requires a world constitution. Y después el gobierno mundial requiere una constitución mundial. And at the top of the left-hand Y column, arriba de la parte izquierda, de la columna izquierda, it talks about the predicament of humanity, as they call it. habla de la predicación de la humanidad, como lo llaman. It gives some of the reasons, some of the problems in the world for why we need to have a world government. Habla de los problemas y de por qué se necesita un gobierno mundial. In fact, they put out another document that gave Incluso añadieron otro documento que 49 daba reasons 49 for why we razones need a world de por government. qué necesitamos un gobierno mundial. Every problem you can imagine Todos in los the problemas world, que they puedas say, imaginar, the ellos answer dicen, to it is a la world respuesta government. a este problema es un gobierno mundial. The big ones are the Los pursuit grandes of son world peace, la búsqueda de la paz mundial, to solve world hunger, para solucionar el problema del hambre to mundial, deal with the global economy. para solucionar también con la economía mundial. But the number one Pero el número reason uno, la razón número uno, in that list of 49 en esa lista reasons de 49 motivos, had to do with the environment, tenía que ver con el medio ambiente, climate change, el global cambio warming. climático, el calentamiento I became global. familiar with those Yo me terms familiaricé con esos términos at least 5 years before unos we 5 heard años of antes de que those hubiéramos publicly. escuchado sobre ello públicamente.
Now, I believe we Ahora, should yo be creo good que sí, stewards debemos of de the ser earth. buenos cuidadores de la tierra. problem with No that. tengo ningún problema con eso. My problem Mi is problema es how they are cómo están manipulating this manipulando issue este tema for an ulterior para motive and un motivo agenda, ulterior y agenda, to deceive people para engañar a las personas into thinking we have en to pensar have que a tenemos world que tener un government gobierno to solve mundial this para poder problem. solucionar este problema. Again, I De nuevo, received a yo copy of recibí that list in the una copia de esa mid-1980s, lista a los 1980, a la mitad de esa década. and this didn't become a public Y matter esto se volvió un asunto público, until 1992 no se volvió un asunto público hasta at the Earth 1992, Summit in Rio en de el, Janeiro. en el Congreso Some of de you old enough might la Tierra remember that. de Río de Janeiro. Algunos de vosotros podéis recordar eso. This next document, Este próximo documento, this was an advertisement esto era that they gave una to publicidad que members, dieron a los miembros and we were supposed to y se suponía pass this out que debíamos de repartir esto like-minded people, a personas de mente liviana, people digamos. who would be in favor Personas of que a estarían world en favor de un gobierno mundial. government. So it was promoting Así que estaba promocionando an event como un that evento would be held que in estaría Alexandria, sostenido Egypt, se realizaría en Alejandría, en Egipto, in late April and early May of en 1991 abril, mayo de 1991, to further this agenda. para continuar con esta agenda. So this was back then. Así que esto era allá atrás, allá entonces. The top 3 leaders in this Los organization, 3 líderes de más alto cargo, digamos, de esta organización, who were the main quienes eran los organizers, principales organizadores, I discovered descubrí also también belonged que pertenecían to other a organizations. otras organizaciones. One of those Uno de ellos, organizations de esas was organizaciones, World era Union. la Unión Global. World Union. I had never heard of that Nunca había organization. escuchado de esa organización. And so I did some research Así que to hice look algo de into it. investigación para mirarlo And I came to find out that World Union is a very y descubrí que la Unión occultic, mystical Global es organization una organización ocultista y mística, that is sister organization que es que hay organizaciones hermanas con esa, que es Buena Voluntad Mundial. World Goodwill, which is headquartered Buena in Voluntad London Mundial, and que New tiene York su City. sede en Londres y en la ciudad de Nueva York. World Goodwill is a very La Buena occult Voluntad New Age Mundial es organization. una organización de nueva era ocultista It was founded y by se a fundó lady por una named mujer Alice llamada Bailey. Alice Bailey. Alice Alice Bailey also también founded fundó Lucifer Publishing Company. la editorial o Publicaciones Lucifer, una compañía que se llamaba 1922. Publicaciones Lucifer en 1992. You can't make this stuff up. En 1922. 1922. 1922. Yeah, you can't make this stuff up. It's almost No, unbelievable. no puedes inventarte esto, es que es prácticamente increíble. 2 years later, 2 años después, she changed the name ella cambió el nombre to Lucis Trust. a Lucis Trust. That organization Esa still organización exists today aún existe hoy. and is very influential Es within muy the United influencial Nations. dentro de las Naciones Unidas. A friend of mine Un who amigo attended mío a meeting que at the UN asistió a una reunión en las Naciones Unidas said that their literature was dijeron being que su distributed literatura se estaba distribuyendo at the meeting en la reunión with the knowledge of the UN con el Secretary conocimiento General. del secretario general en aquel momento de la ONU. In addition, this might be En a good adición, place to esta point sería out something else. un buen momento para señalar otra cosa. Alice Bailey Alice Bailey wrote many books. escribió muchos libros. She would go into a special room Ella iría at her y house, entraría en una habitación especial go en su into an casa, altered state of consciousness, entraría en un estado alterado de conciencia, an occult trance, en un trance oculto and then her spirit de guide ocultismo, y su guía espiritual, entre comillas, le dictaría a ella y ella simplemente escribiría todo. Y después de 2 o 3 días she would come out of the room with the saldría manuscript de completely la habitación finished, con el manuscrito totalmente terminado. sometimes 300 or Algunas 400 pages veces long. como 300 o 400 páginas de largo. This was according to Esto her era husband. de acuerdo con su marido. His name was Foster Bailey. Su nombre era Foster Bailey. Both Alice Bailey and Ambos, Foster Alice Bailey y Foster Bailey, were heavily involved in Freemasonry estaban altamente involucrados con la and the francmasonería secret society. y las sociedades secretas. Alice Bailey was Alice part Bailey of era what parte is de lo known que se as conoce como co-masonry, la comasonería, which is the women's Masonic que era movement. el movimiento del masónico de mujeres. And Foster was Y heavily Foster involved estaba in the involucrado higher levels of Freemasonry. en los niveles, los grados altos de la So francmasonería. you have to Así que tenéis que understand entender
This is all much que esto bigger es mucho más grande than the World Constitution and Parliament Association. de la Asociación de la Constitución y Parlamento Mundial. There are many different Hay groups and varios secret diferentes societies grupos de sociedades secretas that all play que different todos están roles. jugando diferentes papeles en overall este movement. movimiento total de globalización. The upper tier globalists Digamos que la parte arriba de los altos globalistas en estas organizaciones de nueva era, encontré, as I already mentioned, como ya mencioné, were consistently opposed to estaban and consistentemente spiteful en contra, towards anything having to do with totalmente en biblical contra de beliefs. cualquier cosa que tuviera que ver con creencias bíblicas. So what do these Así que, globalists ¿qué hacen actually estos? believe? ¿Qué creen estos globalistas realmente? Well, first, I'll talk Bueno, about the lower primero hablaré and the sobre mid-level tiers. digamos que los niveles bajos y medios. In the lower or mid-level Los bajos y tiers of the medios, globalist New Age movement, the dominant religious views las visiones dominantes religiosas de are esos closely niveles aligned with pantheism están muy cercanamente alineados con el and panteísmo. earth-centric nature worship. Y digamos que la tierra como el centro de adoración a la naturaleza. Many of these people believe Muchas de something esas like personas this. creen algo como esto. They believe that Ellos God creen is que a Dios force, es una fuerza and that this force y que esta fuerza exists in all living existe things, en todas las cosas vivientes, plants, plantas, animals, animales and human beings. y humanos. And if you take the sum total Y que si tomas la suma total of all de living toda matter, la materia, digamos, viviente, you have what is God. tienes lo que es Dios. So in their Así view, que en su visión, we are all nosotros part of God. todos somos parte de Dios. We're part of this Somos God parte de force. esta fuerza de Dios. And they believe Y ellos creen that if the world que can si somehow el be mundo puede de unified alguna manera unificarse under a world bajo system, un sistema mundial, que la humanity humanidad will take a quantum entonces leap tomará como un salto cuántico into a higher level a of un estado más existence, elevado de existencia. and that we will receive Y de que nosotros recibiríamos supernatural como occult powers poderes ocultos sobrenaturales para poder hacer cosas que nosotros no podríamos siquiera haber soñado hacer antes. That's what Eso many of es these lo que people muchas believe. personas de allí creen. They don't necessarily know about or worship Lucifer. No but they necesariamente are saben nevertheless o involved adoran a Lucifer, in occultic beliefs. pero están menos involucrados en creencias At the ocultistas. higher levels of the En One los World Movement niveles altos del movimiento de un gobierno mundial, are directly involved los in agitadores y los Luciferianism. movimientos, los que lo promueven, están involucrados en movimientos luciferinos. They actually worship Realmente adoran a Lucifer, Lucifer, the source of these false la- teachings. lo que es el origen de estas enseñanzas They go that falsas. final step. Ellos van a ese paso final. They believe that Creen que Lucifer is Lucifer the God of es el light, Dios de la luz and that y que Adonai, Adonai, the God of Christians el and Old Dios Testament de los Jews, cristianos y de los en el Antiguo Testamento de los judíos, that he is the God of que Él es el darkness. Dios de la oscuridad. And they believe that Y ellos creen que Lucifer Lucifer is warring against está luchando Adonai contra Adonai on behalf of the people de of the parte de world las personas del mundo to liberate para liberar a la humanidad from the bondage that Adonai has placed la humanity sujeción que Adonai ha puesto sobre la humanidad, under, with the rules for living and guidelines con for las living. reglas para vivir y digamos, las pautas. So this is a kind of liberation Así que esto es como una theology. especie de liberación, una teología de liberación. It turns the truth upside down. Y coge la verdad y le da la vuelta. So if you wonder Así que si os why preguntáis our por qué world nuestro mundo seems to be parece racing que toward lawlessness, está acercándose a un entorno Now you sin ley, understand ahora why. podéis comprender por qué. people have been Las moving personas away han from estado the truth of moviéndose the gospel y alejándose de la verdad del Evangelio and instead embracing y the en vez de Luciferian eso han estado satanic abrazando un engaño satánico y luciferino. lie. You see, Lucifer, ¿Veis? Lucifer, Satan, Satanás, wants to receive the worship quiere of recibir man. la adoración del hombre. He longs to be worshipped. Él espera, anhela ser adorado. During the temptation of Jesus, Durante la tentación de Jesús, he even tried to get él Jesus incluso to intentó worship him. conseguir que Jesús le adorara. He's a very arrogant being. Es un ser muy arrogante. Let's take a look at Revelation Vamos chapter 13. a ver un momento Apocalipsis capítulo 13. I'd like to read a few verses Me gustaría beginning in verse 2, leer unos versículos, empezando por el versículo 2, to see what the Bible para has ver to say lo que la Biblia tiene que decir about this
kind of end time global scenario that I'm speaking of. sobre esta figura, digamos. I'm going to begin in the second half of verse 2. And whenever dragon, the word dragon is mentioned in Scripture, it's a symbolic reference to Satan. Vale, voy a empezar por el versículo 2 y cuando en algún momento en la Biblia se hace referencia al dragón, se está refiriendo a Satanás. Revelation chapter 13, verse 2b, second half of verse 2. It says, Dice, the dragon gave the beast y el dragón his le dio power su poder y su and trono his y throne grande autoridad and a la great bestia. authority. One of the heads Vi of the una de beast sus cabezas seemed to como have had a herida de fatal muerte, wound, but the pero fatal su wound herida had been mortal healed. fue sanada. The Y se whole maravilló world toda was la astonished tierra and en followed the pos beast. de la bestia. Men Y adoraron worshiped al the dragón dragon que había dado because he had given autoridad authority to a la the beast. bestia. And they also Y worshiped adoraron the a la beast. bestia, diciendo, And they asked, who is like the ¿quién beast? como la bestia? Who can ¿Y make quién war podrá against luchar him? contra ella? The beast was También given se a le dio mouth boca, to que utter hablaba proud grandes words and cosas y blasphemies, blasfemias, and to y se le dio exercise autoridad his para actuar authority 42 for 42 meses. He opened Y his abrió su mouth boca to en blaspheme blasfemias God contra Dios, and to para slander his blasfemar name de su nombre, and his de su dwelling place, tabernáculo and y those de who los que live in moran en heaven. el cielo. He was Y se given le permitió power hacer to guerra make war contra los against the santos saints y and to vencerlos. conquer them. And he was También given se le dio authority autoridad over sobre every toda tribe, tribu, people, pueblo, language, lengua and y nation. nación. All Y la inhabitants adoraron of the earth will worship todos the beast. los moradores de la tierra, That is, all whose cuyos names nombres have no not been estaban written in the book of escritos en el life, libro de la vida belonging to the del Lamb Cordero, that was slain que fue from the inmolado creation of the desde el world. principio del mundo. People often ask Las me, personas where a is menudo me world preguntan, government ¿dónde talked está el about in gobierno the Bible? mundial? ¿Dónde se habla del gobierno mundial en la Biblia? It is not mentioned by No that está name, mencionado por ese nombre, but it is described pero sí que in se chapter describe 13 of en el Revelation. capítulo 13 de Apocalipsis. What is described right Lo here que se describe justamente aquí is an end times global political system es un sistema global político del tiempo del fin, that will use its economic and military power que usará su poder económico y militar to enforce a type of religious worship. para obligar un tipo de adoración religiosa. Ultimately, this system will use its economic and political global influence to force people into a certain type of worship. Al final lo que utilizará es este poder económico y militar para obligar a las personas a este tipo de adoración. And it will not be the worship of the Y no true será la God. adoración del verdadero Dios, Rather, it will be satanic en vez de in que nature. será satánico en naturaleza. I believe that one more major global Creo que conflict un may be needed quizás se necesite un conflicto grandísimo mundial más to set the stage for para ushering poder in the Antichrist and this establecer el satanic world escenario system. para este anticristo y el sistema mundial satánico. Think about it. Piénsalo. Follow me through on this. Sígueme un poco con esto. World War I was fought. Se luchó la Primera Guerra Mundial. After World War I, the League of Nations was established Después de la Primera Guerra Mundial se estableció la Liga de Naciones to lead the world toward world peace. para liderar al mundo a la paz mundial. It was the first public step in the direction of a world system. Era el primer paso público en la dirección de un sistema mundial. Then World War II Después was la fought. Segunda Guerra Mundial se luchó. After World War II, Después what de la happened? Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió? The United Nations Las was Naciones established. Unidas se establecieron. This was the next Esto step. era el próximo paso. The United Nations Las of Naciones today Unidas de hoy, la actually ONU, represents realmente representa infrastructure la infraestructura for a world para government. un gobierno mundial, But it does not have the power pero no tiene el and poder authority y that it autoridad seeks. que busca. So would it not make Así sense que no tendría sentido that if there is a que si third hubiera una world war tercera guerra mundial or major o global conflict, un conflicto global increíble, that these forces will que then esas fuerzas entonces attempt to bring about intentarían an traer all-out world government. un gobierno mundial total. And they will say we have to Y entonces have a world dirán, government tenemos que tener un gobierno mundial prevent nations para from poder fighting evitar a against las each other. naciones luchar una contra otra. Then we will finally Entonces, have world peace. finalmente tenemos la paz mundial. But what people won't realize Pero lo que las personas no se dan cuenta is that all the power es que will todos now los be poderes concentrated, ahora estarán in one concentrados place. en un lugar. and it will make it Y eso hará possible for the posible que Antichrist to rule. el anticristo pueda gobernar. This is
the direction Esa es la that dirección things are heading in, a donde se van las cosas. and why the Bible Y gave us por the qué la Biblia nos prophecies daba las warning us profecías against this type advirtiéndonos of sobre este tipo coming de deception. engaños futuros. Wicked men Hombres malvados and women y mujeres in high places en lugares altos have been han contemplating estado such a contemplando crisis tal crisis for many years. durante muchos años. In a letter En una carta to the Italian al, revolutionary al leader, revolucionario líder italiano Giuseppe Giuseppe Mazzini, dated August fechado of agosto, 1871, 15 de agosto de 1871, Albert Pike, Albert Pike, who was the leader que of era the el líder Illuminist de activities las of the actividades United States, Illuminatis de los Estados Unidos and also the head of Scottish y Rite también Freemasonry en la at that cabeza time, de la francmasonería del rito escocés en ese momento, described a distant final war, describió una guerra final distante, which he felt would be necessary que él to pensó que finally sería usher necesaria in para últimamente the New World Order. traer ese nuevo orden mundial. According to Pike, Acorde a Pike, this conflict este conflicto between two entre future dos futuros superpowers superpoderes would be sparked la chispa by sería first igniting por a primero crisis iniciar between una Islam crisis and entre Judaism. el Islam y el judaísmo. He went on to write, Él continuó escribiendo and I'm going to quote y him voy now a at length. citarle ahora: He said, "We shall unleash the nihilists and the atheists, desataremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Then everywhere Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la and the civilización. multitudes, Y la multitud, disillusioned with desilusionada Christianity, con la cristiandad, whose cuyos deistic espíritus spirits will be from deísticos that moment on estarán desde without ese direction momento and leadership, sin brújula but ni anxious dirección, for an ideal, ansiosos but without por un knowledge ideal, where to send pero their sin saber adoration, dónde dirigir su adoración, will receive the recibirán true light la verdadera luz through the universal a través de la manifestación manifestation of the pure universal doctrine de of la Lucifer, doctrina pura de Lucifer, brought finally out sacada to the public finalmente view. a la luz pública. A manifestation Esta which will manifestación result resultará from a a partir del general movimiento reactionary movement which will reaccionario follow general the destruction que of seguirá la Christianity destrucción and de la atheism, cristiandad y el both ateísmo, conquered and ambos exterminated conquistados at the y same time. exterminados al mismo tiempo. In other words, their En otras tactic palabras, su táctica is to create so es much crear chaos tanto caos and make things so y hacer bad las on the cosas earth tan mal en el mundo, en la that tierra, people will be que las crying personas out estarán for a solution. clamando por una solución and they will step in y with that ellos solution. tomarán el lugar con la solución. And it will be Luciferic Y in será nature. Lucifer, o sea, será luciferino en su naturaleza. Probably most Pero people probablemente will la not mayor recognize parte the de las personas deception no reconocerán and el will go engaño along with it. y entrarán en él. Should such a crisis be permitted to occur, Si se permitiera que tal crisis sucediera, the amount of destruction would be staggering. la cantidad de destrucción sería abrumador. Humanity would La humanidad tremble for fear, believing Temblaría that man de is miedo about to creyendo que destroy el himself. hombre está a punto de destruirse a sí mismo. For even if, let's suppose, Russia Porque or incluso, the United States imaginemos que incluso Rusia o los Estados Unidos fueron eliminados como poderes militares. over 30 countries, Más de 30 would still países have aún nuclear tendrían capacity. capacidades nucleares. It would be a time of despair Sería un and tiempo mass de confusion. desesperación y confusión masivo. Add to this Añadiré a esto the resulting el chaos of resultado global de caos financial de markets, los mercados financieros globales. and the economic Y turmoil would only contribute Los disturbios económicos to the solo world state contribuirían panic. al estado mundial del pánico. Man would be disillusioned. El hombre estaría searching for desilusionado en answers. buscar las respuestas. Many would even blame God for the devastation, Incluso algunos culparían a Dios por la devastación, not even considering the fact that ni it was siquiera man's considerando own el hecho de que wickedness era la maldad, and la willingness maldad to del be hombre deceived y su voluntad de ser that engañado brought this que about. trajo esto. For one professing to provide the solutions, the time would be ripe. Yes, for someone professing to provide the solutions, to have all the answers, Para alguien the que time would be ripe. profesa proveer las soluciones, el tiempo estaría maduro. In my book, En mi libro, En route to global occupation, Rumbo a la ocupación mundial,
I have a couple of additional quotes I'd Tengo un like to par share de with you. citas adicionales. Just in case anyone Solo por here si acaso alguien aquí duda what the true purpose lo que el verdadero propósito of de la Freemasonry francmasonería and the cooperative y secret society las sociedades secretas really is all cooperativas about. realmente se trata. I mentioned Albert Pike Mencioné a Albert earlier. Pike antes. He was the leader Él era el líder of Scottish Rite del Freemasonry. rito escocés, de la francmasonería. In his book, Y en su libro Morales y Dogma, Dogma, on page en la página 321, 321, he wrote the following. escribió lo siguiente. He said, Él dijo, Lucifer, the Lucifer, light bearer, el portador de la luz. Lucifer, the son of the Lucifer, morning. el hijo de la mañana. Is it he who ¿Es bears él the light? quien porta la luz? Doubt it not. No lo dudéis. In other words, he's saying yes. O sea, he en is otras palabras está the diciendo, source of sí, light. él es la fuente de la luz. Another quote, En otra cita, this comes from esto Manly viene P. de Hall, Manly P. Hall, a highly decorated un Freemason condecorado muy de alto grado francmasón, who is one of the top quien era uno de los Masonic historians. mejores historiadores masones. And he lived, I think, Y until él the vivió, creo que 1950s hasta or los 60s. 1950 o 60, bit así more que esto es recent. un poco más reciente. In his book, En su libro, The Lost Keys of Las llaves Freemasonry, perdidas de francmasonería, on page en la 48, página 48, he mentions that if a él Mason menciona gets que to si a un masón certain llega a level, un cierto nivel, it says that he has dice que él learned the dynamo ha of aprendido living la dinamo power. del poder viviente, He has learned the mystery of his ha aprendido craft. el misterio de del artífice, And at that point, he says, y en ese punto Quote, dice, cito, the seething energies of Lucifer las are in his energías hands. emanantes de Lucifer están en And sus before manos he may y antes de step que pueda onward and upward, subir he y must ponerse prove his adelante debe de ability probar su to habilidad properly apply para this adecuadamente energy. aplicar esta energía. It actually gets into Realmente ritual se entra Luciferian magic, en magia ritual luciferina, where they have to prove donde their tienen que ability probar to su habilidad para manipulate manipular this energy force. esta fuerza de energía. It's utterly demonic. Literalmente es This is demoníaco. straight from their Esto es books, directamente like de the sus page numbers libros. and everything. Tienen las páginas de sus libros y todo. But again, most people involved in this Pero ya os digo, la do mayor not parte de las realize what personas they're involucradas en esto ultimately no se dan involved in. cuenta de lo que están Because on the metidos. surface, Porque en la this superficie looks todo so esto good. parece tan bien, tan bueno. people doing good works Las personas haciendo buenas obras and wanting to bring about world y queriendo peace traer la paz mundial and solve the climate y crisis. solucionar la crisis And climática y On the tal y surface, it tal. all looks good. En la superficie todo se ve muy bueno. Let me move on now. Vamos a seguir. Since I first became Desde que familiar me volví por primera vez familiar with the World Constitution and con Parliament Association, la Asociación de Parlamento y Constitución Mundial, as well as these other también como globalist estos otros grupos over 30 globalistas, years ago, más de 30 años atrás, this dark global agenda esta has agenda greatly oscura accelerated. globalista se ha acelerado muchísimo. It is moving forward Se much está more moviendo rapidly now. adelante mucho más rápido ahora. Some of you who are old Algunos de enough los que will sois lo remember suficientemente mayor, around the recordaréis alrededor year de 1990 los 1990s, when President H.W. Bush cuando el presidente H.W. Bush United de States los Estados Unidos began to openly mention the term empezó the New a World Order. hablar abiertamente del término nuevo orden mundial. At that time, En ese tiempo, many globalists muchos globalistas saw that to vieron mean that their time was soon coming. to vieron move como que forward. era su momento para poder avanzar. They understood that they Entendieron could que ellos no not keep all of no this podían quiet mantenerlo todo en indefinitely. silencio indefinidamente. The point in time would come where they would have to go Habría un public. momento en el que tendrían que salir al público. If there is ever going to Si be a world va a government, haber un gobierno mundial, at some point en this algún has momento to esto tiene go que public. salir a la luz. So they worked very Así que hard trabajaron muy duro during the durante 1990s, los 90s getting any final pieces in place para as far as conseguir poner organizational las structure goes. piezas finales para esta organización y estructura para que funcione. And their goal was Y to su begin objetivo to era go para public intentar in the year ponerse 2000. públicos en el año 2000. And that, in fact, Y eso happened. realmente pasó. Beginning the last week of August Empezando por la última semana de agosto en el año 2000 and lasting through the first week of September, hasta la última semana de septiembre, there were 3 habían unprecedented meetings 3 reuniones sin in precedentes New York City. en la ciudad de Nueva York.
The first meeting La primera reunión involved over 1,000 religious involucraba leaders más de from all around the world. 1000 líderes religiosos de todo el mundo, They represented every representando religion of the todas world. las religiones del mundo. The meeting La was reunión era financed in large part financiado by Ted en gran Turner manera por Ted Turner, of CNN, de la CNN, with the favor con of el Mikhail favor Gorbachev. de Mikhail Gorbachev. He favored it and Él estaba en favor de esto, promoted it. promocionándolo. And at that meeting, it Y en was esa a reunión big step era un gran paso in the direction of trying to bring the world's religions en la together. dirección de juntar a todas las religiones del mundo. The other meeting that was La otra held reunión only a que week se sostuvo later una semana después was at the United Nations. estaba en la ONU. And by the way, the Y bueno, religious por cierto, meeting was also held la at the reunión United religiosa Nations. también se tuvo en la ONU. And the second meeting Y la segunda involved reunión 160 trataba of the de world's heads of state and involucraba presidents of a countries. 160 de los cabezas, digamos, de Estado y de países. There are only about 200 countries in the Solo world. hay 200 países en el mundo, más o menos. 160 of them 160 de had their ellos top leaders tenían at sus this líderes, meeting in sus New altos York cargos en esa reunión en the Nueva UN York, en las Naciones to Unidas, discuss para globalization. hablar sobre la globalización. They even had a Incluso separate tenían room una set habitación aside separada with a table con una mesa where documents donde habían and documentos international treaties could y be tratados signed and internacionales ratified podían by ser these world leaders. firmados y ratificados por estos líderes All mundiales. for the purpose Todos por of el giving the propósito UN de more dar power a and las Naciones authority Unidas más poder y autoridad to move us in the para poder direction mover of a esto world en la dirección de government. un gobierno mundial. Very little was mentioned in Muy the poco news se about the mencionó en purpose of las that meeting. noticias sobre el propósito de esta reunión. Around that same time, a third meeting took Más o menos por place, este tiempo, una tercera reunión se tuvo, also in New York. también en Nueva York, It involved the world's most influential y trataba sobre, economic estaba leaders, involucrando a los más influenciales líderes económicos, people from academia gente de la academia and from the mass media, y también de los medios de comunicación. also for the purpose of También por el pushing a propósito de globalist empujar agenda. una agenda globalista. As far as I am aware, Hasta donde yo sé, this is the first esto es time la primera ever vez nunca that the top que political los líderes economic, políticos, económicos religious y leaders religiosos all gathered todos se reunieron in one place en un lugar in such a short en space of time. en un periodo tan corto de tiempo promote the para same poder agenda. promocionar esta misma agenda. Since that time, Desde ese momento, things have las cosas se accelerated, han acelerado, especially beginning in the year 2006. Those were the last 2 years of the Bush administration. especialmente en el año 2006, en los then- últimos 2 años de la administración de Bush, During the 8 years y después of durante Barack los Obama, 8 años de Barack Obama, things really began to move more las quickly. cosas empezaron a moverse mucho más rápido. Then Trump came in, Y después entró Trump and there was some pause in y these había things, una pausa en estas and cosas some pushback y against también it. un empuje en contra. Then Biden Después came in, Biden vino and our country y nuestro literally país literalmente has fallen apart. se ha caído en pedazos. Part of the agenda Parte de la was agenda era somewhere between traer 12 million and 20 million traer entre illegal unos 12 aliens y into the country. 20 millones de ilegales a nuestro país. And we know that somewhere Y sabemos between que entre 600,000 600.000 and 2 million of y those 2 millones de esas have personas criminal records. tienen registros criminales. 5 to 10% of all 5 the a people that 10% de todas las personas que entraron tienen registro criminal. And so this has thrown the Así que United esto States into chaos. Se ha puesto el caos en las Naciones Unidas. Back to the United Nations, Regresando a la ONU, the World Health Assembly, la Asamblea de la Salud Mundial, which represents que the representa leadership al of the World liderazgo Health de Organization, la OMS, met last May se reunieron en el mayo pasado en Ginebra to try to para intentar ratify ratificar a global pandemic treaty. un tratado pandémico global. They weren't quite able to get everything No accomplished that they pudieron wanted, cumplirlo todo como quisieron, but last week it was pero la última announced semana se anunció, that they are now ready to hace move una semana, forward. que ahora están preparados para moverse hacia adelante. And in 3 weeks Y en 3 semanas, from now, desde ahora, their meeting in Geneva, en su Switzerland, encuentro en Ginebra, en Suiza, están esperando to ratify esperando an ratificar international pandemic treaty un tratado de pandemia internacional that would give them que les much daría more power mucho más than what poder they had de lo que ya tenían during the COVID-19 durante pandemic. la pandemia de COVID-19.
Pero incluso si no tienen todo el poder que quieren, no importa porque hay un plan B, digamos, de refuerzo. ¿Veis? Digamos, el Congreso del Futuro de las Naciones Unidas se tuvo en septiembre del año pasado. Fueron 2 días y durante ese tiempo nuestros líderes del mundo firmaron y ratificaron un documento que se llamaba el Pacto por el Futuro. Esto se hizo. En 5 minutos se hizo, se terminó. Ya le pusieron el sello, así que claramente estaba decidido ya por adelantado que esto iba a salir adelante. El propósito de este documento era para allanar el camino para el secretario general de la ONU para ser dado poderes tipo dictatorial en el evento de una emergencia declarada por las Naciones Unidas, una emergencia internacional, que podría incluir una crisis económica, una pandemia repentina, un acto de terror o de guerra, un ciberataque, o incluso un evento del espacio exterior. Son sus palabras. Así que casi cualquier cosa podría cualificar como una emergencia. Imaginaos si el corte de electricidad que sufristeis aquí en España y en Portugal, algo así, se tomara lugar en una escala mucho mayor, global, entonces las Naciones Unidas, su secretario general, podía declarar una emergencia nacional y entonces tomar el poder. Y entonces es las Naciones Unidas los que determinan qué constituye una emergencia nacional. Podría ser cualquier cosa si lo designan así. Esto todo significa que estamos potencialmente solo a una crisis internacional de una implementación total de un gobierno mundial. El escenario está casi ya preparado. Esto no era el caso unos 30 años atrás, pero ahora todas las piezas están en su lugar. Su buen trabajo, su trabajo duro se ha hecho. Solo necesitan una crisis mundial muy fuerte y que involucrara a todos los líderes mundiales y los medios de comunicación, y entonces ya podrían traer esto. Los globalistas más fuertes están intentando mover este engaño del gobierno mundial dentro de los próximos 10 años. Yo nunca pongo fechas porque deniega el factor Dios. Dios puede intervenir y empujar las cosas hacia atrás. Yo solo comparto con vosotros lo que estas personas están planificando. Yo espero que no lo consigan. Yo espero que tengamos un reavivamiento cristiano global, que las personas busquen la verdad y vengan a conocer a Cristo. Pero por encima de todo, el momento ha llegado para los globalistas, la fuerza. Así que veremos qué sucede. Hasta aquí la humanidad está siendo preparada para un gran engaño. Jesús nos advirtió sobre engaños sin precedentes que ocurrirán justo antes de su regreso. En Mateo 24, versículos 23 al 25, Jesús advirtió: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que debemos de estar preparados para el hecho
de que una gran parte de este engaño del fin de los tiempos puede tomar lugar en el nombre de Cristo. Puede tomarse en el nombre de Cristo, usando su nombre y la bandera de la cristiandad como una cubierta, pero no realmente proveniendo de Dios. Esto realmente sería un gran engaño, que corroborarían los engaños, las advertencias, de Jesús en Mateo 24. Esto me trae a unos sucesos que se han tomado lugar esta semana. Por supuesto, no hace poco, el Papa Francisco ha fallecido. Muchas personas desconocen de todas las actividades en las que él estaba involucrado. Él se proyectaba a él mismo a ser muy humilde, pero él era muy astuto e inteligente. Era el primer papa jesuita, era un dedicado globalista. Él era la nota clave del Summit global de Abu Dhabi. De seguro uno, pero creo que dos. En Dubái, perdón, no en Abu Dhabi, Dubái. Esta reunión que se tuvo realmente se llamaba el Summit para el Gobierno Mundial. Así es tan flagrante es esto y lo confiados que están estas personas. El Papa Francisco también estaba muy cerca ligado al Foro Económico Mundial. Regularmente enviaba representantes para encontrarse con los líderes de esa organización. Ahora es interesante que en el mismo día que el Papa muere, Klaus Schwab, el líder del Foro Económico Mundial, él se retira. Se retira de su puesto, de su cargo. Y él puso a Peter Brodbeck como el nuevo líder. Él es un hombre de negocios, líder austriaco, y él era anteriormente el ejecutivo de la corporación Nestlé. Es un globalista muy comprometido y muy devoto, así que no creo que cambie mucho dentro del Foro Económico Mundial. Y estoy bastante seguro que el Vaticano se mantendrá muy cerca de esa organización. Han tenido una influencia enorme en preparar al mundo para un sistema económico mundial. El Papa Francisco también personalmente lanzó el Pacto Global de la Educación. Esto era su idea. Y el Pacto Global de la Educación estaba intencionado para preparar la población mundial para la aceptación del nuevo orden mundial. Realmente salió y dijo esto. Él creía que muchas personas del mundo necesitaban ser educados y preparados en adelante para poder abrazar este nuevo orden mundial que se avecina. También era un apoyador fuerte de la agenda climática, que está en el núcleo de la agenda globalista del gobierno mundial. En adición, tenía también tenía tendencias muy fuertes socialistas y globalistas, y no es injusto decir que realmente él era un socialista. También era un hombre interreligioso. Él supervisó el establecimiento de las religiones abrahámicas en Abu Dhabi. He oversaw the construction of that complex together with an Islamic imam named Ahmed Al-Taib. Había ahí una construcción que se ha hecho que él supervisó
con este imam Ahmed al-Tayyib, who is the leading Islamic cleric from Egypt. que es el clérigo líder de Egipto. And the two of them Y ambos de ellos endorsed this. se involucraron en esto. And in this complex, Y en este complejo there is an Islamic mosque, hay una mezquita islámica, a Jewish synagogue, hay una sinagoga judía and a Christian church, y una iglesia cristiana, and a special meeting area like a en un área convention especial como un centro de convenciones, center where interfaith gatherings from around the world can take de place. conferencias donde ahí pueden tener reuniones interreligiosas de todo el mundo. And this has been part of the Pope's Eso ha sido efforts parte to del bring all esfuerzo the del world's Papa para religions traer todas together. las religiones juntas. He also strongly También supported Apoyó fuertemente al presidente Biden en los Estados Unidos, who interestingly had que de manera taken a very interesante strong había tomado pro-abortion una posición muy pro-abortista. So the Pope, even though he Así que el said Papa, he's incluso que él against dice que está abortion, en contra del aborto, he consistently él supported consistentemente apoyaba los políticos de los Estados who Unidos were very que supportive estaban of muy abortion. a favor del aborto. He was also very También era soft muy suave on many of the moral values, en muchos de los valores morales y asuntos, and he supported y extreme apoyaba COVID-19 lockdown measures. las medidas extremas de encierros para el COVID-19. If the Pope would have stood up Así que si el Papa se hubiera levantado y hubiera dicho, "No, we're not going to go along no, with no all vamos these a lockdowns," seguir con todos estos encierros, then many other leaders entonces around the muchos de world los might otros have líderes del been bold enough mundo to step up too. quizá también habrían tenido la But fuerza he de levantarse, completely pero él supported this agenda. totalmente apoyó esta agenda de control. It was a big global Era experiment un experimento global to see how enorme people would respond. para ver cómo respondería la gente. I ask you, would Jesus Os have pregunto, done any of these things? ¿Jesús habría hecho alguna de estas cosas? No. No. Now the question Ahora la is, pregunta es, who will the next pope be? ¿quién será el próximo Papa? Now we know Ahora sabemos que any of the cardinals who are cualquiera de los over the cardenales que 80 tienen de la edad de más de 80 are not permitted no to están vote on permitidos who the para next votar pope will en be. quién será el próximo Papa. Only those Solo aquellos cardinals cardenales under the que age están of 80. debajo de los años de 80 pueden It is a votar. fact Y es un hecho that Pope Francis que el Papa Francisco, appointed the vast majority of those cardinals. digamos que nombró a una gran mayoría de esos Who will cardenales, be voting on the next quienes pope. serán los que estarán votando al próximo Papa. So I don't expect any Así que no major espero grandes cambios. regardless of perhaps what the new pope will say publicly, privately, he will be installed by the same people who supported Francis. Independientemente de lo que el público diga, o sea, lo que se diga públicamente, el próximo Papa será instaurado por los mismos poderes que pusieron el anterior. So we can expect more of the same. Así que podemos esperar más de lo mismo. As I wrap up, Mientras que voy terminando, while it is very much true that mientras our que es adversary muy cierto que nuestro adversario, Satanás, has a sinister plan for tiene the un plan world, siniestro para el mundo, the great news is las that our buenas God, noticias es que nuestro Dios, the Ancient of Days, el anciano de días, also has a plan, también tiene un plan. and he will have the final Y él say. va a tener la última palabra. One of my favorite Uno de passages mis pasajes favoritos en el Nuevo Testamento is found in 2 se encuentra Thessalonians en 2 de Tesalonicenses, verse 8. capítulo 2, versículo 8. Paul wrote, Pablo escribió, "And then the y lawless one entonces will be se manifestará aquel inicuo, revealed, whom the a quien el Lord Señor Jesus matará will con el overthrow espíritu with the de su breath of his boca mouth, and y destroy destruirá by the con el spirit of his resplandor coming." de su venida. He will overthrow him by the breath of his mouth and destroy Lo him by matará the con el spirit of his espíritu de coming. su boca y destruirá con el resplandor de su venida. So it won't even be Así a que contest. no será un concurso. In the end, Jesus wins. Al final Jesús gana. Hallelujah. Aleluya. Between now and then, however, Hasta entonces, we sin need to embargo, put on the tenemos full que armor of poner God la armadura completa de Dios and fight the good y fight luchar of the la faith buena lucha de la fe that has been set before us. que se ha puesto delante nuestro. We need to stand firm for Necesitamos Jesus no mantenernos matter what. firmes por Jesús no importa qué. Even if we would have to lay Incluso our lives si down, tenemos que dejar nuestras vidas de lado, because merecerá we la know pena porque we will sabemos spend eternity que pasaremos la eternidad with the God of heaven and earth. con el Dios del cielo y la tierra. We as Christians Nosotros como cristianos must take a stand debemos de against tomar evil posición contra el mal and against y deception. contra el engaño. If we don't, who Si will? nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará?
Si yo, trabajando por mi gobierno, me hubiera quedado callado, entonces, ¿cómo podría esperar que otro tomaría posición y se pondría firme? Nosotros no podemos acobardarnos en miedo. Tenemos que ser valientes. Habiendo dicho esto, debemos también comunicar lo máximo posible en un espíritu de amor y contacto para poder alcanzar a las personas que tienen que escuchar esto. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de una mente cuerda, digamos, de una mente bien colocada. Y espera que usemos lo que nos ha dado para con firmeza declarar la verdad y su mensaje de salvación. Así que gracias, muchas gracias por vuestro tiempo y voy a dar paso al Pastor Víctor. Bien, ya habéis oído la conferencia, les damos las gracias y creo que muchas gracias. Y ahora toca el turno a preguntas. Él está dispuesto, espero que sí, a poder responder. Por tanto, todo el que quiera hacer una pregunta, que levante la mano, iremos pasando micrófono y por orden consecutivo para que él vaya respondiendo. Primera pregunta aquí, ¿hay micrófono? Ahora lo van a repartir. Cuando quieras. Vale, ¿se me oye? Sí. Vale, thank you very much. I'm going to ask in Spanish. ¿Qué piensa de la continuación de este proceso en Estados Unidos con el presidente Trump? What do you think of this continuation of the process in the United States with Donald Trump? Y en concreto, en la Organización Mundial de la Salud sabe que España ha firmado el acuerdo antipandemias, es decir, que nos van a vacunar por la fuerza. En Estados Unidos, por suerte, no. And also about the pandemic treaty, Spain has signed that they can enforce vaccinations, but apparently the US hasn't signed this. Correct. The World Health Correcto, sí, Organization, la Organización Mundial de la Salud, one of President Trump's una first de actions las primeras acciones del presidente Trump was to pull us out of the World ha sido Health sacarnos de la OMS. So, the US is no Así longer que funding los that Estados Unidos ya no están fundando esta organización. and the US was Y los the Estados number one Unidos sí que era el primer número uno fundador, digamos, de financiador, but those funds have been cut off. pero esas financiaciones se han cortado. So that is a good step. Así que, bueno, eso es un buen paso. Also, he has been working to secure our border También ha estado trabajando para asegurar nuestra frontera and has done a good job on that as well. y ha hecho un buen trabajo en eso también. On the global economy, En la economía global I am concerned. estoy preocupado. Hopefully, Espero the tariff situation la situación de terror will soon be settled. pronto se asentará. Because if I personally believe Porque yo personalmente creo, if all the countries of the world si todos los países del mundo stood together with se China pusieran firmes con China and did not move on the tariffs, y regarding the Aranceles. tariffs, if everything stayed Aranceles. as it is right now, Aranceles. Gracias. Se refiere a los aranceles. Si se mantuvieran firmes con los aranceles, potentially within 6 months or so, potencialmente durante 6 meses o así, it could collapse the whole podría global colapsar toda la economía global. economy. And that would create Y eso crearía exactly exactamente el tipo de crisis crisis that the globalists que want los globalistas quieren to try to para intentar introducir a new world economic un system. nuevo sistema económico mundial. So that's my concern. Así que eso es mi preocupación. But I also Pero understand también entiendo, in the US, en los Estados Unidos, people have been quite las personas upset han estado bastante disgustados por mucho tiempo because some countries porque algunos países have had tariffs on our products han tenido aranceles en nuestros productos that are over 100%. que están por encima del 100%. Even Canada, our Incluso close Canadá, que es nuestro vecino cercano, had
tenía un arancel que era más de 100% por encima y también otro arancel incluso más alto que ese. Así que no está muy bien ni justo. Y algo más que no está bien. El dinero que los Estados Unidos está dando afuera por el mundo a países por todas partes del mundo, los Estados Unidos no tienen ese dinero. Todo es prestado. Así que los Estados Unidos están pidiendo prestado dinero que luego están dando por todas partes. Y bueno, ahora mismo tenemos como 37 trillones de dólares de deuda, que son 37 millones de dólares. Si añades, sumas toda la deuda de los Estados Unidos, federal, estatal y local, sería como $500,000 por cada bebé que es nacido en los Estados Unidos. Estamos muy cerca. Parece que Trump está haciendo lo que puede. Solo puedo esperar que acabe bien. Una pregunta más. Allí al fondo. Hola, buenas. Gracias por la conferencia. Muy, Thank you for the conference. muy interesante, la verdad. Very interesting. Yo tengo una I pregunta. have a question. He estado leyendo tu libro I've been estas reading your semanas book this week, y le he estado dando información a la inteligencia artificial sobre and tu I've libro, been al chat given- GPT, exactamente. I have been giving information to the artificial intelligence ChatGPT about your book. En un momento dado, ChatGPT colapsó por la información que le estaba dando And at one point, the ChatGPT collapsed because of the amount of information she was giving. y se sorprendía por todo lo que le estaba dando del libro. Y mi pregunta es, My question is, con la tecnología que hay ahora y con lo que tú escribiste en 1987, with the si alguna technology that there vez is now and what you wrote in 1987, te intentaron censurar el libro did they porque, try to censor your book? porque denuncias directamente a altos grados de la ONU, You masonería, denounce, directly high o grades ha of corrido people in alguna the vez UN, riesgo tu vida o de or tu what's familia. happened in your life. Sí, Sí, mi libro salió bueno, al final de 1991, empezando el 92. Y bueno, tengo que entrar en unos detalles ahora. Mi editorial, o mi editor, inicialmente me quería que usara un nombre diferente que no era el mío propio, por mi seguridad personal, claro. Porque el autor previo, que ellos publicaron, más o menos un año atrás, fue asesinado. Él expuso los niveles altos del movimiento de la nueva era. Y en Colorado su coche pues se estrepitó por un acantilado. Creyeron que era un acto criminal, pero no probaron quién fue. Así que para protegerme, me recomendaron que yo usara un alias, ¿no? Un diferente nombre. Así que me asignaron un nombre. Pero después, justo antes de que mi libro saliera, dijeron, pensándolo la segunda vez, quizá la mejor protección para ti sería si salieras con tu nombre verdadero, pero te pondremos en muchos programas de charlas muy rápidamente, antes de que los adversarios supieran ni siquiera lo que había sucedido. Así que eso es lo que hicieron. Así que durante los primeros 2 meses, después de que mi libro saliera, yo estaba aproximadamente como unos 40 programas de charlas, mayormente radio, pero también mayormente radio, pero algo también de televisión. Y también por aquel tiempo un pastor estadounidense, Chuck Smith, que estaba con una iglesia que se llama Calvary Chapel,
and spoke about it in his church. Él habló desde el púlpito de su libro en su iglesia. And that really helped get the Y eso message out realmente quickly. ayudó a esparcir el mensaje muy rápido. But then the attacks started. Pero luego vinieron los ataques. And in my first book, Y bueno, en mi primer libro I published the telephone number of the World Constitution and Parliament Association. publico el número de teléfono de la Asociación de la Constitución y Parlamento Mundial. And I encouraged people to call them Y digamos que invito a la gente o incito a la gente a que les llamen por teléfono and tell them that they are opposed to their y les digan que están en contra de su agenda. So they began getting Así que hundreds of empiezan phone a calls. recibir cientos de llamadas. They were, needless to say, very upset with me. No hacía falta decir que estaban muy molestos conmigo. But Pero if they or any of their si affiliated ellos o organizations cualquiera de sus organizaciones afiliadas would have done something hubieran hecho algo contra mí, that everybody would entonces have todo el known mundo sabría they're the ones who que did ellos it. son los que lo hicieron. And so I do Así believe que sí creo that God que used Dios the usó strategy that we esta had estrategia que teníamos as a type of protection. como una especie de protección. But since that, Pero desde ese momento I have gotten sí que he tenido direct threats on numerous amenazas occasions. directas en varias ocasiones. Not recently, No recientemente, but 5 months pero after 5 meses después 9/11 took place. del 11 de septiembre So this would have been January of del 2001, esto sería enero de 2002, a friend called us one day un amigo nos llamó un día and he said, "Have you checked y él your dijo, website ¿has recently?" revisado tu página web últimamente? I said, "No, Y dije, not no, the last no, few days." no en los últimos He días. said, "You might want Dijo, to look pues at it." quizá deberías de chequearlo. So we went to our Así que fuimos homepage, a nuestra página web and our website had been completely destroyed. y nuestra página había sido totalmente destruida. And they said, "We have destroyed Y your dijeron, website hemos because destruido of the vuestra things página you web were por speaking out las cosas against." que habéis estado hablando en contra de. And then an hour or so later, Y bueno, una hora o así después, another message went up, otro mensaje and this was vino y a esto death threat against era una amenaza my life. directa de muerte contra So mi we vida. brought the local police Así in, que trajimos a la policía local para documentarlo y mostrarlo. and on 2 other occasions, Y en 2 ocasiones our más, cars were nuestros tampered with. coches fueron manipulados. One time, Una vez I was about 2 kilometers from our house. estaba a 2 kilómetros así de mi I was casa. stopped at a red light. Se me paró, o sea, me When I paré a took un. off from the red light, Estaba parado en un semáforo en rojo y después marché del semáforo en rojo y de repente no tenía dirección. no steering or control. No controlaba la dirección del coche, el volante. By God's grace, Por la gracia de Dios, I was only going solo estaba yendo a unos 20 kilómetros por hora, but 10 seconds pero later, 10 I segundos would have gone después habría much estado faster, and it could have yendo been bad. mucho más rápido y podría haber acabado muy mal. So we are always Así que careful, siempre tenemos cuidado, but not paranoid, pero no paranoides. and we pray for God's Y oramos protection, por la protección de Dios. and we keep speaking the truth, Y and seguimos hablando la verdad y cuando nos da la oportunidad. encourage your Pero- prayers for us. Invitamos vuestras oraciones por nosotros. There are people today Hay personas hoy who are actually in our political system, que realmente están en nuestro sistema político, who are very well known, que son muy bien conocidos en los círculos políticos. and some of them are Y algunos de strongly ellos speaking out against this agenda. Están hablando fuertemente contra esta agenda. So they have become Así que bigger targets. ellos se han vuelto, digamos, objetivos mayores que yo. I'll say this yet. Solo una cosa. When my book first came out, Cuando salió mi libro por primera vez, maybe 2% of quizá el Americans 2% de los americanos had any idea tenían what alguna these idea things. de lo que eran estas cosas. Now I would Ahora podría decir say it might be que quizá 25 unos to 25 o 30% 30% de las personas. So much ground has been Así gained. que se ha ganado mucho terreno. But the globalists Pero also los understand globalistas también sostienen que time is running out for them. el tiempo se les está acabando. So they're pushing harder Así que and están harder to empujando get más things fuerte done. para que las cosas se hagan. ¿Sí? Hola, gracias por la conferencia. Lo que me interesaría saber si nos puedes informar sobre estos grupos de militares que les llaman los sombreros blancos.
if you can inform a bit about these military groups that are called the White Hats. Según tengo entendido, se formaron a partir del asesinato de Kennedy. As long as I know, he's saying they were formed from the assassination of Kennedy, about from that time. Gracias. Thank you. I don't know the details of the No sé los history detalles de la historia of the White Hats, de los sombreros blancos, but these two segments, pero estos dos segmentos groups of hats, o grupos de sombreros I don't have a good feeling about. no tengo una buena sensación sobre ello. I think there might be ulterior motives behind this. Creo que habrían motivos ulteriores detrás de ello. But I cannot speak with knowledge Pero no puedo hablar con conocimiento because I'm not satisfied porque with no estoy satisfecho the completeness of the research. con, digamos, con la totalidad de la investigación. And so it is something that we are watching. Así que es algo que estamos observando. Many of these kinds of things end up being rooted in the secret society. Muchas de esas cosas están arraigadas en las sociedades secretas. Historically, that's been Históricamente ha sido el caso, así que I'm distrusting. me mantengo desconfiado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay preguntas desde el chat. The live chat has some questions. Preguntan, ¿habrá una única moneda global digital o serán varias monedas digitales? Will there be only one global economy coin, or will there be different digital economy coins? That's a good question. Eso es una buena pregunta. I think at the very least they will Pienso que por lo menos be merged into and monitored se emergerán by one system para that ser- will be appointed by the governing authorities. vale, que será un sistema que monitoreará, será señalado para monitorear, todas estas economías, digamos, estas monedas. Also, the Club of Rome, También el Club de around Roma, 1970, por el 1970, they envisioned a world government visionaron un gobierno mundial based upon 10 basado sobre 10 political economic regions. regiones políticas y económicas. And they have been working Y han towards estado that. trabajando en favor de ello. And the European Union Y wants la to Unión be one Europea of quiere those ser regions. uno de esos poderes, esas regiones. So there are some globalists Así que hay algunos globalistas that as the next step, que para el próximo paso they would actually like to see several different currencies les gustaría ver diferentes monedas, where the hundreds varias, of currencies donde that now exist las cientos diferentes monedas que ahora narrow existen down to a few se reducen a solo unos pocos within regions. dentro de regiones. And then those Y después esas regiones together into one se fusionan, digamos, en una, with eventually one currency. finalmente con una moneda única. But this was before cryptocurrencies existed. Pero esto era antes de que se generaran las criptomonedas. So things could go much Así more que quickly now las cosas podrían irse mucho más rápido ahora because of the global nature of the cryptocurrencies. por la naturaleza globalista de las criptomonedas. But here's what people aren't Pero aquí thinking es lo about. que las personas no están pensando. Some people say Algunas if personas we dicen, use cryptocurrency, si usamos criptomonedas, that's the way to go es la manera de ir, because it's por- private, porque es privado nobody y nadie knows what you have. nadie conoce lo que tienes. But Pero all the transactions todas have las to be done through the transacciones que internet. se tienen que hacer a través de Internet. So whoever controls the Así que internet, quien controla el Internet they could shut everything lo down pueden tomorrow. cerrar todo mañana. You can't make a single No puedes hacer una transaction with transacción cryptocurrency ninguna con without the criptomoneda use of the sin internet. el uso de Internet. So who controls Así the que ¿quién internet? controla el Internet? And can they use that to ¿Y control pueden the usar eso cryptocurrency? para controlar las And I criptomonedas? believe the answer is yes. Y yo creo que la respuesta es que sí. So I hate to see the Así que world odio ver move away from a physical currency. al mundo moverse o alejarse de una moneda física. As long as people have a paper Mientras que las currency, personas tengan una moneda en papel, they have a measure of freedom. tienen una medida o una parte de libertad. If paper currency disappears, Si la moneda en papel desaparece, then people can be completely entonces controlled through the las internet, personas podrían ser totalmente controladas a través del Internet through electronic currency. y a través de la moneda digital. Siguiente. Hay más preguntas. There are more questions. Hay más preguntas en el chat. Si da tiempo las vamos a ir. Are you up to more questions? I'll take a few more, yeah. Sí, que Okay. unas pocas If I más. don't know the answer, I'll just say no. Si no sé la respuesta, diré que no, que simplemente ya está. Ok. Preguntan qué poder sería como qué poder necesitan Naciones Unidas para el gobierno mundial o algo así sería.
What kind of power does the UN need for this global government? Well, they would need emergency Pues necesitarían powers, poderes de emergencia, because if porque a significant amount of time passes, si un tiempo significante pasa, un tiempo significativo, perdón, pasa, then people might catch on to entonces something not being right. quizá las personas se den cuenta de que hay algo que no está yendo bien. But if there is a major Pero crisis, si hay una gran crisis, the UN would have to las act Naciones Unidas tendrían que actuar muy rápidamente, with the element of surprise. con el elemento de sorpresa. And this would go through Y the esto UN Secretary General. iría a través del Secretario General de las Naciones Unidas. And then Y después various UN agencies would be las empowered. diferentes agencias de la ONU estarían siendo empoderadas. And because a pact for the future was signed, Y como se firmó el Pacto por el Futuro, that, for example, is more powerful eso, por and ejemplo, is es over the World Health Organization. más poderoso y está por encima de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Muchas personas no se dan cuenta de que la Organización Mundial de la Salud está por debajo del auspicio de las Naciones Unidas. So the UN would have O sea que full las authority Naciones Unidas over the tendrían World toda la autoridad sobre la OMS. Now, what would happen Ahora, ¿qué sucedería if there was a war and New York City was si hubiera una destroyed? guerra y la ciudad de Nueva York se destruyera? Well, then clearly the seat for world government would Pues- move elsewhere, Entonces, claramente, digamos que el asiento para el gobierno mundial se trasladaría a otro sitio. and that cannot be ruled out as a possibility. Y esto no se puede descartar como una posibilidad. Muchas gracias. Otra pregunta. Nos preguntan por aquí. Dice, para que se concrete el gobierno mundial, ¿todos estarán marcados con el Very Chip? ¿Puedes repetir, perdona? Para que se concrete el gobierno mundial, ¿todos estarán marcados con el Very Chip? So that this world government can be arranged or done, will everyone be marked with the very chip? It could happen either a chip or Podría pasar even an o un chip invisible o incluso laser tattoo. un tatuaje láser invisible. I know in parts of the world Conozco partes del mundo, there are purchases, buying and selling, Hay already, taking place ventas y compraventas que ya se están through an haciendo invisible a través de un laser tattoo. tatuaje hecho por láser invisible. It can be scanned very similar to Se at the puede grocery escanear- store, the Universal Product Code, Sí, muy similar a lo que es el código de barras universal que hay en las tiendas, except it could be on the back of the excepto hand. que podría estar en el reverso de la mano. But a chip is also a Pero possibility. un chip también es una posibilidad. Technology, for sure, it exists now. La tecnología, desde luego que existe ahora. 30 years ago when my Hace book 30 came años out, atrás, cuando mi libro salía, no existía, pero ahora sí. many people in the Muchas world, personas en el mundo, especially in the United States right now, especialmente en los Estados Unidos ahora, would strongly resist such an effort. resistirían muy fuertemente este esfuerzo. And so I believe, Así at que least yo in the creo United que- States, we are moving closer and closer to what might eventually be really a type of civil war. Así que en los Estados Unidos creo que nos estamos moviendo cada vez más cerca y más cerca hacia lo que sería una guerra civil. Because if 30% Porque si hay un 30% de los americanos que dicen, I'm not going to do this yo no voy a hacer esto and take a stand, y voy a mantenerme firme, then it will be a big challenge to the entonces sería un gran government to reto para take los the first gobiernos intentar obligar eso en las personas. Thank you very much. Otra pregunta, si vamos. one more. Una más, la última. Everybody. Otra más. Bueno, pues. Bueno, hay varias, pero bueno, no sé, puede elegir una. Aquí nos preguntan, la siguiente dice, ¿conoces nombres concretos de falsos cristos y falsos profetas actuales? Do you know precise names of false Christs or false prophets today? Well, there are many. Hay muchos o varios. I remember Recuerdo 10 years hace ago 10 or años, so, más o menos, I learned, to my surprise, aprendí para mi sorpresa that there were over 100 people que había más de 100 personas in the state of California en el estado de alone California claiming to be Jesus Christ clamando ser Jesucristo or the Christ. o el Cristo.
And part of their thinking Y is parte de su pensamiento they believe they are part es of que ellos creen que son what New Agers call the Christ consciousness. parte de lo que la gente de la nueva era creen como la conciencia crística. So they believe they are a type Así que of creen que Christ. son un tipo de Cristo. But in addition to Pero en that, adición a eso, on a bigger scale, en una escala más grande, you have at the Vatican, tienes en el Vaticano, you have popes tienes papas who have taken on incredible authority que han tomado autoridad increíble over the world in the area of religion. por encima y sobre todo el mundo en el área de la religión y también involucrados políticamente y económicamente. And they are claiming to be the vicar of Christ. Y ellos claman ser el vicario de Cristo. Now, something interesting Ahora, algo interesante, I believe it was, I En- think in 1 John chapter 2, creo que es en 1 de Juan capítulo 2, it talks about the Antichrist. habla del anticristo. And the definition, Y en la definición, the meaning of it, el significado, can actually mean realmente significa someone who alguien presents que se himself presenta a sí mismo in the place of Christ. en el lugar de Cristo. In place of Christ. En lugar de Cristo. So I Así yo creo believe that at the very least, que por lo menos the Pope of el Papa Roman Catholicism de la Roma católica, will endorse this one world agenda openly at some point. que digamos que dominará toda esta agenda global en última instancia. Because if he openly opposed it, Porque si él se opusiera a ello it abiertamente, never happened. sorry, It could never happen. This one world government could not nunca happen. sucedería si él se opusiera a ello. If the Pope and, Si el Papa and all the cardinals y todos los around him cardenales que están alrededor de él denominations would oppose this, y todas las otras denominaciones de iglesias, the New World Order would not stand a chance. si fueran en contra, el nuevo orden mundial no tendría posibilidad. But so far that has not Pero hasta happened. ahora eso no ha It's sucedido. quite the opposite. Es bastante lo They contrario. have been supporting Ellos the han New estado World Order. apoyando el nuevo orden mundial. And so I have no reason Así to que no believe tengo that it ninguna will be razón para different. creer que vaya a ser diferente en el futuro. Puedo añadir que precisamente hace un par de semanas ha salido un personaje del mundo del Islam que dice que es el Mesías. Bueno, muchísimas gracias. Yo querría hacer un comentario personal. Desde que he empezado a escucharle, yo llevo 25 años en este grupo con Víctor hace muchos años y ha sido impactante escucharle porque ha sido un paralelismo muy grande con todo lo que hemos estado explicando y promoviendo desde hace 25 años. Es impresionante, la verdad es que estoy realmente emocionado de escuchar esto porque apoya. I am really emocionado. It's Excited. yeah, to hear this Porque todo esto está apoyando todo lo que hemos presentado. because all of this is supporting everything that we have been presenting. Praise the Lord. Gracias por todo. Thank you for everything. Thank you. ¿Alguna pregunta más? ¿Lo dejamos descansar? Shall we let Se him lo ha rest, ganado, you ¿eh? say? Bien. Bueno, pues bien, le damos las gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y bien, ahora nosotros nos toca deciros que pronto tendremos otra conferencia pública desde aquí. Por cierto, que en muchas partes de lo que él ha dicho hoy lo hemos dicho esta misma mañana. Muchos textos utilizados también, sí. Las cosas no pasan porque sí. Pronto tendremos alguna conferencia que va a seguir con lo que estábamos tratando, que tendrá que ver con una continuidad de diosas en la historia, de mujeres que existieron en la realidad, que luego fueron convertidas como diosas, y que, como ya vimos, venían desde antes del diluvio, en el diluvio y postdiluvio. Pasaron con nombres míticos para todas las creencias paganas de este mundo. Y todo esto lo mostraremos porque
nos va a llevar este recorrido de estas primeras mujeres, para decirlo así, hasta Babilonia. Y hablaremos de Babilonia. Y mostraremos algo sobre Babilonia que os va a dejar perplejos. Creo que realmente la palabra es alucinados. Porque vais a oír cosas que no os habrán oído, nadie os habrá dicho prácticamente, y que merecéis conocer ya. Porque después de haber visto las conferencias que hemos ido presentando consecutivamente, veréis que prácticamente todo lo que ha dicho él es realidad absoluta. Y aún mostraremos más cosas que, desde luego, cuando las conozcáis, habrá un antes y un después en vuestras vidas. Os lo aseguro, porque ya no podréis ser los mismos. Y no es que os haga una manipulación mental, es que ante evidencias la gente debe responder. Es nuestra obligación. También deciros que estamos transmitiendo prácticamente cada día noticias que tienen que ver, y lo podéis ver en nuestro canal del Gran Engaño Final, con todo lo que está aconteciendo con esta muerte y sucesión del Papa, donde estamos mostrando noticias que van apareciendo y que a veces pasan desapercibidas y que son claves para entender hacia dónde nos van a llevar. También estamos presentando a su vez otra serie de conferencias simultáneamente que tienen que ver con el gobierno de Donald Trump y cómo también él está cumpliendo cosas realmente impresionantes. Pero lo vamos a analizar desde una perspectiva realmente fría, muy fría, como lo hemos hecho con cada presidente y con cada papa, porque lo que mostraremos son datos continuos que desde luego no pueden dejarnos indiferentes para nada. Y tienen mucho que ver con lo que se ha dicho hoy. Por tanto, estad atentos porque a la que tengamos el día y la conferencia preparada os vamos a avisar para que podáis asistir, como siempre, un sábado por la tarde a las 5 aquí, en directo desde Girona. Gracias y hasta pronto.